Hay documentos que no solo buscan reformar un país, No. van mucho más allá. Buscan refundarlo por completo, desde sus cimientos. Y ese es precisamente el audaz objetivo de la Constitución de Bolivia del año 2009. Un texto que, de verdad, se propuso redibujar la identidad de toda la nación. Y miren, es que desde el vamos, desde las primerísimas líneas, la Constitución marca una ruptura total. Esto no es una simple actualización de leyes, para nada. Es casi un manifiesto que dice, vamos a dejar atrás el pasado colonial y neoliberal. El objetivo es, literalmente, reinventar el país. Bueno, para entender esta Constitución, lo primero es preguntarse, ¿por qué? ¿De dónde sale esta necesidad de un cambio tan drástico? Y la clave, la respuesta, está en el preámbulo. Nos dice que todo esto nace como una respuesta directa a siglos de racismo y de explotación, con raíces que vienen desde la misma época colonial. Y ojo que este documento no salió de la nada. Su legitimidad se ancla de forma explícita en una historia larguísima de resistencia popular. Menciona las sublevaciones anticoloniales, los movimientos de liberación y hasta las famosísimas guerras del agua que fueron demostrando que había una demanda popular por un cambio de raíz. Ok, y aquí entramos al corazón del asunto, el Estado plurinacional. Este es el concepto central que viene a reemplazar al modelo antiguo. La pregunta es obvia. ¿Qué significa exactamente plurinacional? A ver, la definición formal que nos da el artículo 1 habla de pluralidad y pluralismo. Y esto es fundamental, porque no se trata solo de decir, sí, en Bolivia hay muchas culturas. No, es mucho más profundo. Se trata de construir un Estado sobre la idea de que adentro conviven varias naciones, cada una con su propia historia, su cultura, su lengua y sus derechos. Y lo interesante es cómo se define este nuevo Estado. Es una especie de híbrido, ¿no? Por un lado, mantiene cosas que nos suenan familiares, es unitario, es soberano, pero por otro lado le suma elementos que son bastante novedosos, como la interculturalidad, la descentralización y algo que es clave, las autonomías. Muy bien, entonces, muchas naciones, un solo Estado. Pero ¿cómo se traduce esto a la práctica? ¿Qué significa para la idea misma de pueblo? Bueno, para empezar, un dato que es, impactante. Miren el número, 37. Ese es el número de idiomas oficiales que tiene Bolivia según el artículo 5. 37. El castellano y otras 36 lenguas indígenas. Es un símbolo potentísimo de lo que significa el pluralismo en serio. Y aquí la Constitución hace algo muy inteligente. Resuelve una tensión que venía de hace mucho. Fíjense, por un lado, habla de un pueblo boliviano, que abarca a todos, pero al mismo tiempo, y esto es lo crucial, reconoce y garantiza la existencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, o sea, les da un estatus propio, con derecho a la autonomía y al autogobierno dentro del Estado. Y esta idea de pluralidad llega hasta los símbolos patrios, hasta ese nivel. Ahora, junto a la bandera tricolor de toda la vida, la rojo, amarillo y verde, es oficial también la huipala, que es el emblema de los pueblos andinos. Ambos son símbolos del Estado. Es un reconocimiento al más alto nivel. Ok, pero un nuevo Estado no es solo estructura y leyes, ¿verdad? También necesita una filosofía, unos valores que lo guíen. Y aquí es donde la Constitución boliviana introduce un concepto ancestral indígena, que es el pilar de todo, la filosofía del vivir bien. Y esto se pone muy concreto en el artículo 8. Toma 3 principios que vienen de la sabiduría indígena. Ama quilla, no seas flojo. Ama yuya, no seas mentiroso. Y ama sua, no seas ladrón. Y estos 3 mandatos se convierten ni más ni menos que en la base ético-moral de toda la sociedad. Claro, porque el vivir bien no es solo una frase bonita, ¿no? La Constitución lo desarrolla en una lista de valores bien concretos: unidad, igualdad, dignidad, solidaridad, armonía. La idea es que todo esto guíe las acciones del Estado para buscar un equilibrio social. Y como es de esperar, toda esta base filosófica del vivir bien desemboca en una de las partes más importantes de la Constitución, una expansión enorme, de verdad sin precedentes, de los derechos garantizados para toda la ciudadanía. Se empieza por lo más básico y fundamental,
el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe explícitamente la tortura y se dice con todas las letras que en Bolivia no existe la pena de muerte. De ahí pasamos a los derechos sociales. Y aquí hay un cambio de mentalidad importante. El acceso al agua y a la comida ya no son vistos como simples necesidades, sino que se elevan a la categoría de derechos fundamentales que el Estado tiene la obligación de garantizar. Lo mismo pasa con la salud y la educación. Se garantizan como universales y gratuitas para todo el mundo. Pero además se les añade un apellido clave: interculturales. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos sistemas tienen que respetar e incluir la diversidad de conocimientos y culturas que existen en el país. Y es aquí, en este punto, donde el concepto de Estado plurinacional realmente cobra vida, porque se establece una lista de derechos colectivos específicos para los pueblos indígenas. Hablamos del derecho a existir, a su identidad, a tener títulos de propiedad colectivo sobre sus tierras y, atención a esto, a ser consultados cuando se quieran explotar los recursos naturales que hay en sus territorios. Entonces, si lo pensamos bien, en unos cuantos artículos, esta Constitución le da una vuelta de 180 grados al concepto tradicional de nación. Bolivia deja de ser vista como una entidad única y homogénea para convertirse en una comunidad de comunidades. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. ¿Cómo cambia una nación realmente cuando su fundamento ya no es un solo pueblo, sino muchos?